muchas personas no le dan al bautismo la importancia que éste tiene. Y la gente dice, no, yo acepté al Señor Jesús, está bien, pero el bautismo en agua es tan importante como la confesión, porque es un paso de obediencia que Cristo dejó establecido en la palabra y ahora lo vamos a ver, ¿ya? Y si usted lo hizo cuando usted se bautizó y usted no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pues hoy lo va a comprender mejor y le va a dar gracias a Dios por haberse bautizado. Amén. Y recuérdese que el bautismo, si a usted le hicieron un bautismo en lo que es la Iglesia Católica, esta cultura de los países de nosotros, ese bautismo no cuenta. Y ahora vamos a verlo por la palabra. Amén. El bautismo que le hacen a un bebé, eso no cuenta. De hecho, en Cristo no existen los bautismos en bebé. El nuevo nacimiento, ¿ya? En Cristo no puede estar un bebé. Hasta que el bebé no tenga conocimiento y entienda, por ejemplo, en este caso, el bebé ya convertido en un niño, por ejemplo, un niño de 7 años puede comprender el sacrificio que Cristo hizo en el madero y puede desear en su corazón muy fuertemente bautizarse. Y lo podemos bautizar porque ese niño o esa niña entiende qué fue lo que Cristo hizo en el madero y entiende cuál es el significado del bautismo en agua, ¿ya? Pero un niño recién nacido o estos niños chiquitos que sus padres lo bautizan en la Iglesia Católica como esto que tenemos en los países de nosotros, entonces eso no funciona. Si en el caso que usted le hayan hecho eso y usted está confundido acerca de eso, qué bueno que vino hoy a recibir la clase porque eso no funciona, eso está completamente anulado delante de Dios. Amén. Y esto es lo primero que debemos comprender. Y mire, y no solamente por usted que va a aprender esto hoy y va a ser bautizado, sino también, déjeme decirle, por personas que más adelante le van a preguntar a usted, ¿usted sabía que hay cristianos que no creen en el bautismo de las aguas? Y dice, es suficiente con la confesión. No es, ¿qué usted le va a responder? Usted le va a responder lo que yo le voy a enseñar hoy, que no se deje engañar usted por nadie. No es suficiente con la confesión. Las únicas personas que estarían justificadas por Dios bajo la mano poderosa, bajo la soberanía de Dios, es una persona que esté en el lecho de muerte. Esa persona no puede ser bautizado en ese momento porque no va a venir un cura, porque eso no funciona, y le va a rociar un poquito de agua en la cabeza. Ese no es el bautismo de Jesús. Si esa persona que está en un lecho de muerte no puede ser sumergida por sí sola bajo las aguas, ¿ya? Entonces esa persona, ¿ya? En la justicia de Dios, Dios le permite la salvación a través de la confesión. O una persona que esté, por ejemplo, personas que han tenido accidente en una cama y a última hora se arrepiente, o personas que yo no sé, que la atacaron, que le hicieron algo en la calle y a última hora hacen esa oración de confesión. Esas personas son aceptadas por Dios, pero una persona que ya hizo la oración de confesión, que comienza a leer la palabra, que comienza a conocer del Señor Jesús, que comienza a operar bajo la justicia y el reino de Dios y que diga que no se bautiza porque no creen eso, o porque no le enseñaron o porque no le dijeron, pues déjame decirte, de alguna manera u otra Dios se le va a enseñar y Dios se le va a decir. Pues si esa persona toma la decisión de no hacerlo, pues esa persona no va a ser salvo, porque va juntamente con la confesión, el bautismo, y es un paso de obediencia. Mira lo que dice Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero mediante el sacrificio que Cristo hizo en el madero, podemos acceder a ella juntamente
con Cristo. Pero para que usted tuviera esto como base, tenía que decirle esta primera parte. Quiero que vaya ahí mismo y dé la vuelta al libro de Colosenses. Dios en su infinito amor y bondad nos da la oportunidad de reconciliarnos a través de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La única manera de reconciliarse con Dios es a través de Jesucristo. Y usted tiene que tener esto muy, pero muy bien claro. Entonces, si es Jesucristo, yo voy a ir a la palabra y voy a ver lo que Jesucristo, mi Salvador, dejó plasmado y dejó escrito de cómo yo debo hacer. No es lo que me explique una persona que crea, no, es lo que dice la palabra. Todo pastor, todo ministro de Dios que le enseña a usted y que le predica a usted. Por eso es tan importante para que usted no se deje engañar, que cuando un pastor, un ministro está predicando, está ministrando, usted tome su Biblia, usted la habla, usted la abra y usted la lea juntamente con él o juntamente con ella, para que usted vea con sus propios ojos lo que dice la palabra. No es lo que dice el pastor, no es lo que el pastor crea, es lo que dice la palabra. O sea, si el único camino, el único medio para yo reconciliarme con Dios y poder acceder al cielo, la salvación, es Jesucristo, entonces yo tengo que ir a ver todo lo que la palabra dice acerca de Jesucristo que yo debo hacer para poder adquirir la salvación. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra bautismo? Bautismo en griego significa inmersión. Ese es el significado de la palabra bautismo en griego. ¿Y qué significa inmersión? Para que usted vea que lo que hacen los católicos es completamente anulado o lo que puede hacer con cualquier otra religión. ¿Qué significa inmersión? Sumergirse completamente en las aguas. O sea, que no es que te roceen agua, que no es que eches la cabeza para atrás, no. Cuando una persona se va a bautizar, tiene que quedar completamente sumergida bajo las aguas, sin nada que quede por fuera, completamente hasta abajo, y vuelve a subir de nuevo y vuelve a nacer de nuevo. Amén. Entonces, para que cuando alguien le diga, pero muéstrame en la palabra dónde dice esto, porque recuérdese que los católicos tienen una Biblia igual que nosotros. La diferencia es que al final de la Biblia tienen agregados libros. Esa es la diferencia de ellos a nosotros. Entonces, ellos van a ir a la palabra y te va a decir que sí, que ellos hacen el bautismo de Jesús. Pero el bautismo de Jesús significa, bautismo en la palabra griego, inmersión. Inmersión significa sumergirse completamente en agua. Así que esto descarta completamente la idea. Escuche bien, esto descarta completamente la idea de que el bautismo sea remojarse la cabeza o cualquier otra parte del cuerpo por rociamiento. La descarta completamente. El significado del bautismo es como una sepultura donde quedan los pecados de esta persona y surge un nuevo nacimiento. Y comienzas a vivir una vida para Dios. Mira la importancia del bautismo en agua. Escúcheme. El significado del bautismo es como una sepultura donde quedan los pecados de esta persona y surge un nuevo nacimiento y comienza a vivir una vida para Dios. Ese es el gran significado del bautismo. Te despegas, te desligas. Hay una sepultura en el viejo hombre y hay un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo. Colosenses 2:12. Sepultados con él. ¿Con quién? Con Cristo. Por eso es tan importante el bautismo en agua. Sepultados con él en el bautismo
en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder. ¿Viste lo que dice la palabra de Dios? Sepultados con él. O sea, cuando tú te estás bautizando, tú estás siendo sepultado con Cristo. En el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder. Entonces, quiere decir el apóstol Pablo aquí, cuando yo me estoy bautizando en agua, yo estoy siendo sepultado con Cristo. Y ahí mismo, aleluya, también cuando subo de las aguas, estoy siendo resucitado con él mediante el poder de la fe. Hasta aquí, solamente con ese versículo bíblico, con dos que te he dado, usted puede ver la importancia del bautismo en agua. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú te sumerges debajo de las aguas? Por eso no puede ser que si te roceo un poquito de agua, que si te le echo en la cabeza, no. Tiene que haber una inmersión. Y una inmersión es sumergirse completamente bajo las aguas. Amén. Por esto, Juan vino a bautizar en aguas, el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento se efectúa cuando tú te bautizas en agua. Te voy a explicar. Cuando tú confiesas al Señor Jesús, confiesas que Él es el Señor, Él entra a tu vida. Y el bautismo de agua es para arrepentimiento y una nueva vida en Cristo. Hasta ahí nos vamos entendiendo. Es un acto de fe, de obediencia. Ahora, cuando tú haces esto, tú quedas completamente, es una señal en el cielo y en la tierra, que quedas completamente separado para Dios. Es una señal contundente cuando tú aceptas al Señor Jesús, luego te sumerges en las aguas y hay un nuevo nacimiento, es una señal en el cielo. ¿Por qué tú crees que cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán, se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia? ¿Por qué el cielo no se abrió anteriormente? ¿Por qué el cielo, la gente no lo vieron abierto después en el ministerio de Cristo, literalmente, físicamente? ¿Por qué pasó cuando Cristo fue bautizado? Y el primero que nos dio este paso de obediencia fue Cristo. O sea, Cristo no tenía que haber en él un nuevo nacimiento, porque él no tenía pecado. Nunca tuvo pecado. Él no nació como tú y como yo. Así que él no tenía que tener ese nuevo nacimiento. Pero él lo hizo como un paso de obediencia y lo hizo para mostrarte a ti y a mí cómo es que debe ser un hijo de Dios. Todo el ministerio de Cristo, aparte de ser nuestro Salvador, aparte de ver todo lo que Él hizo, Él te mostró cómo se comporta un hijo de Dios con un nuevo nacimiento, siendo de carne y de hueso y siendo espiritual 100% a la misma vez. Él te mostró todo el tiempo en los evangelios cómo es que se debe comportar un hijo de Dios. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos a Cristo solamente como el Salvador, como el que hizo señales, milagros, como el que fue a la cruz, pero Él también te mostró, y esta es la parte que muchas veces omitimos, cómo es que se comporta, cómo es un nuevo hijo de Dios a través del nacimiento de las aguas. Entonces, en la tierra hubo señal y en el cielo hubo señal de parte de Dios que afirmaba y decía:
Yo les declaro ahora, delante de todos, les declaro a ustedes, les declaro al mundo, a la tiniebla, que este es mi Hijo amado. Hay un sello, porque el Espíritu Santo vino y descendió sobre él en forma de paloma. Sabemos que el Espíritu Santo no es una paloma, es un símbolo, la paloma. ¿Por qué vino y descendió de él en forma de paloma? El sello, y lo vamos a ver ahora más adelante, porque la palabra te lo relata. Es el sello del Espíritu Santo, el que le dice a las tinieblas, el que le dice al mundo, el que le dice a la carne, ya no viven ellos, sino que hay un nuevo nacimiento. Ahora Cristo es el que vive en ellos. En el caso de Cristo, ¿quién era el que vivía en Cristo? El mismo Dios. Y el Espíritu Santo viene y desciende sobre él, sobre paloma, el sello. ¿Qué significa un sello? Es algo legal, donde pasa a ser propiedad del dueño que puso ese sello. Ese sello tiene un nombre y se llama Espíritu Santo. Es el señorío del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que ya yo no estoy bajo la condenación del pecado. No estoy bajo la condenación de este mundo y no me rijo por lo que yo me regía antes, por lo que mi carne me decía que yo hiciera, por mi vana manera de vivir, por los pecados que yo cometía. Ya yo no me puedo regir así, porque surgió una inversión en mí, un nuevo nacimiento. Si yo no me puedo comportar de la misma manera que yo me comportaba antes de hacer ese pacto de obediencia, ese acto de obediencia de fe, porque ya yo tengo dueño. Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando una persona, por ejemplo, en la antigüedad, compraba un esclavo, el esclavo le ponía su sello, igual que le ponían a las vacas. Muchos esclavos lo marcaban, le ponían su sello y a las vacas. Una pregunta, el esclavo ya tenía dueño. ¿Podía el esclavo hacer lo que él quería hacer? ¿O se tenía que regir por lo que el dueño le dijera que él tenía que hacer? Y el sello la marca en su piel, le mostraba a los demás que a los otros territorios, a los otros dueños de fincas, le mostraba que ese esclavo era de él, porque tenía su sello. Cuando tú vienes a Cristo y eres bautizado en las aguas, eres sumergido y surge un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene, desciende sobre ti, te pone el sello y ahí le muestra al mundo, a las tinieblas, tú no puedes tocar a esta persona porque esta persona es mía. Ahora yo soy su dueño. Legalmente esta persona es mía. Así dice el Señor. Mío eres tú. ¿Quién podrá arrebatarte de mis manos? ¿Quién podrá hacer algo contigo que yo no permita? Ya no es que el diablo puede venir y hacer lo que quiera contigo. No, 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 no. Ahora la historia cambia y ahora lo que tú empieces a hacer procesado y hiciste una regeneración en el Espíritu Santo. Pero no es que el diablo puede venir y hacer lo que quiera contigo. Conflictos y situaciones, vas a tener aflicciones, claro que sí. Pero no es que ya tú perteneces a él, ni estás bajo el dominio de él como estabas antes de dar estos dos pasos de fe, la confesión y el bautismo en agua. Hasta ahí somos entendidos. Romanos 6, del 3 al 7. Dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, usted vio cuántos versículos bíblicos yo le he mostrado a ustedes que son más que contundentes de la importancia del bautismo en agua? Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:3. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque ¿qué te dije que era el bautismo? Una sepultura. Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo. Señale muy bien eso en su Biblia. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted ve que todo está en la palabra. Ve por qué es tan importante las enseñanzas bíblicas. Ve por qué es tan importante congregarse, para que nadie le meta gato por liebre, para que usted no se deje engañar con esas ideologías, con esas fábulas humanas, con ese intelecto que son los propios ministros y pastores que le enseñan eso a las ovejas. No está correcto. Tiene que leer Biblia. Tiene que, tu entendimiento solo se va a abrir leyendo la Biblia. No te dejes engañar porque alguien te diga algo y tú digas, oh sí, porque tal pastor dijo que eso era así. Vea la Biblia, ábrela, léela, que ahí está todo lo que Jesús quiere que tú sepas. No puedes dejarte engañar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y por la dureza del corazón, por los oídos necios, sordos a la palabra del Espíritu Santo, porque no lo reconocen. Si usted está en una iglesia que no hablan del Espíritu Santo, lo ven como un poder, huya de ahí, huya. Si no ponen al Espíritu Santo como lo más grande que tenemos aquí, como su señorío aquí sobre nosotros, si lo ven como un poder, como un fuego, eso es una falta de respeto. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza, ¿qué es lo que te da Cristo a ti? La semejanza de Dios en ti como hijo, que fue perdida, ¿dónde? En el huerto del Edén. La semejanza, la identidad de hijo y de hija, que fue perdida en el huerto del Edén, pero que fue recuperada, ¿dónde? En el madero. ¿Por medio de qué? De la sangre. Entonces, dice Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, todo lo que tú eras antes, cuando tú te sumerges en las aguas, queda sepultado con Cristo. Todo lo que tú eras antes queda crucificado en la cruz con Cristo. Escúchame. ¿Sabes por qué las personas se comportan mal después del bautismo? Porque no entienden esto. Y lo que tú no entiendes, no lo practicas después, no lo vives. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, dice el apóstol Pablo, ¿es importante el bautismo en agua o no? Dice el apóstol Pablo, el que ha muerto, ¿dónde? El que ha sido bautizado en agua ha sido justificado por Dios. Él dice, Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quiere decir que Dios me justifica del pecado, no solamente yo confesándolo con mi boca, sino que bautizándome en agua también. Es un paso primordial de la salvación. Ninguna, dice Jesús, ninguna palabra, ninguna coma, ninguna tilde está de más en la Biblia. Así que mira lo que él está diciendo aquí. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.
Ahora quiero que vayas a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira cuántas veces en diferentes libros Él te dice lo mismo del bautismo, de la sepultura y de que estás crucificado juntamente con Cristo. ¿Cómo van a decir que el bautismo no es importante? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo cual ahora vivo en la carne. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Yo soy bautizada, hay un nuevo nacimiento, pero la carne y la concupiscencia van a estar ahí para hacerte caer. Van a estar ahí para hacer resucitar a ese viejo hombre. Y Cristo te da sepultura para que tú resucites en el nuevo hombre con él. Pero la carne que todavía está en ti, cuando Cristo te dé sepultura y resucitas en el nuevo hombre, la carne que está en ti va a querer resucitar todo el tiempo. Y por eso es que se enfrentan estas batallas. El pecado que te quiera acechar, el diablo que quiere volver a tener tu alma de regreso, de la propia concupiscencia salen los malos deseos, el adulterio, la fornicación, todo lo perverso, la lascivia, dice el mismo apóstol Pablo. Entonces la carne sabe que fue sepultada, pero está ahí y va a querer resucitar todo el tiempo. Y por eso es que tú tienes que decidir en el nuevo nacimiento y está el proceso de regeneración. ¿A quién tú vas a alimentar cada día? Señores, no es que un día, no es que 2 días, es todos los días. La carne y el espíritu se oponen. El espíritu quiere todo lo de Dios y la carne va a querer resucitar a que tú seas lo que tú eras antes. Todos los días, no es un día, no es una semana, es todos los días. Por eso es el proceso de regeneración del Espíritu Santo en ti. Por eso es que la paciencia es una virtud donde Dios no te la da, ya la tienes como el dominio propio. Dios te dio paciencia y Dios te dio dominio propio, dice la palabra. Ahora, el dominio propio, tú no se lo tienes que pedir a Dios, que es para subjulgar la carne, para dominarla. El dominio propio, lo que tú le tienes que orar a Dios es que te enseñe a usarlo. Para que la carne, cuando quiera resucitar, que ella quiere resucitar todos los días, tú sepas cómo subjulgarla, cómo dominarla, cómo tenerla por debajo. Y la paciencia es algo que también se forma, ya Dios te la dio. ¿Y a través de qué se forma la paciencia? Y es un proceso de regeneración del Espíritu Santo. A través de cómo se forma la paciencia, precisamente a través de esas cosas que a ti se te presentan, que a ti no te gustan. Y la carne quiere resucitar. Ese es uno de los procesos de regeneración del Espíritu Santo. Cuando nos pasan cosas que nosotros quisiéramos actuar en nuestra justicia, o la carne quiere despertarse y actuar conforme a lo mismo que esa persona te está haciendo a ti. ¿Por qué Dios permite estas cosas en mi vida? Porque Dios te está formando la paciencia. Porque la paciencia es una virtud fundamental que tú tienes que tener para caminar con Jesús, para esperar en las promesas de Él, para tener fe. Necesitas la paciencia. El libro de Santiago habla mucho de la paciencia y te señala la paciencia que tuvo Job en Santiago 5:7. ¿Has oído, has hablado de la paciencia de Job? Tú sabes la paciencia que tuvo que tener ese hombre para no mandar bien lejos a la mujer y para no blasfemar en contra de Dios. Cuando todo lo que le estaba pasando, él no lo entendía. Y él no había hecho nada, porque dice la Biblia que él era un hombre justo. Ante los ojos humanos, era justo. Así que no había hecho nada incorrecto para merecer tal cosa que le sobrevino.
Y el apóstol Santiago dice, ¿has oído hablar de la paciencia de Job? Entonces, como decíamos ayer, Dios no te cambia el carácter. Dios te ayuda a que ese carácter sea formado. Y la paciencia es algo que tú necesitas para tu caminar con Jesús todos los días. Sin paciencia no puedes creer en Jesús. Sin paciencia no obedeces al Espíritu Santo. Sin paciencia no puedes esperar en las promesas de Dios. 43 veces dice el Señor en la Biblia, esperen en mí. 43 veces. Y 365 veces por un día. El año tiene 365 días, así que por cada día Dios te da la misma promesa. No temas. 365 veces dice la Biblia, no temas. Y 43 veces dice, esperen en mí. Y para esperar en algo hay que tener ¿qué? Paciencia. Y dice que la fe produce paciencia en el libro de Santiago. Y vuestra fe produce paciencia. El desespero y el afán cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, o tu caminar con Jesús, conllevan a las personas a perder la fe, conllevan a las personas a alejarse de Dios hasta el frío, conllevan a las personas a estar sentadas en una banqueta en la iglesia y estar desesperanzados, diciendo nunca voy a cambiar. Yo creo que lo más que voy a acceder va a ser a la salvación de mi alma, si Dios me lo permite, porque por el camino que voy se pierde la esperanza. Cuando hay falta de paciencia, cuando no hay firmeza. Y dice que la prueba produce paciencia y produce firmeza en nosotros. Que fiel y justo es aquel que nos ha llamado para hacer todo conforme a lo que nos ha prometido. Y todo eso usted se lo puede leer en el libro de Santiago. Entonces, Pablo dice en Gálatas 2:20 que él volvió a la vida con Jesús. Pablo conocía de Dios y usted conoce la historia. Era un hombre que era conocido en el tiempo de él como el teólogo más famoso que había, por si usted no lo sabe. A Pablo no había quien le dijera que él no se sabía algo de la escritura. Usted vio a Esteban, que en un discurso de 5 minutos relató en Hechos 7, le relató a todos los que estaban ahí la Torá entera. ¿Qué es la Torá? El Antiguo Testamento. Se la relató en 5 minutos. Pablo era conocido como el teólogo más famoso en ese tiempo. Y Pablo fue enseñado por Gibael, si más no me equivoco en el nombre, que fue su maestro y era un hombre de la sinagoga muy respetado. Era un maestro de las escrituras muy respetado y Pablo fue enseñado por él. Pero el que tú seas un maestro de la escritura muy respetado, le faltaba algo que ellos no querían aceptar. Y se llamaba el nuevo nacimiento, se llamaba Jesús. Por eso cuando estas personas tan respetadas, los fariseos, los saduceos, los jebuseos, se enfrentan a Cristo y le dicen, ¿y quién te crees tú? ¿Y quién tú dices que tú eres para operar de esta manera y para hablar las cosas que tú hablas? Y Cristo le dice, está bien, si ustedes me responden esto, yo le voy a responder a ustedes. ¿De quién era el bautismo de Juan? Y dice que ellos se quedaron en silencio y dijeron entre sí, si respondemos que era del cielo, va a decir, ¿y por qué ustedes no obedecieron? Y si respondemos que era de los hombres, toda esta gente se nos van a venir encima. Es que Cristo, tú veías a Cristo rápido le decía, sí, calmado, yo le voy a responder a ustedes, pero díganme ustedes, yo le voy a responder cuando ustedes me respondan esto a mí. ¿De quién era el bautismo de Juan? Porque es que ustedes se creen mucho, que saben mucha Biblia, que son muy doctores de la ley, respetados, pero ustedes no quieren recibir lo nuevo que Dios le está ofreciendo.
Hay un problema muy grave cuando Dios trae algo nuevo a tu vida y tú te crees que tú sabes mucha Biblia o que has tenido un pastor que te enseña mucho y tú dices, no, eso no es de Dios. Dios no opera de esa manera. Cuidado, porque eso fue lo que le hicieron a Jesús. ¿Y era lo de Jesús de Dios? No, era el mismo Dios. Era el mismo verbo hecho carne. Y ellos juraban y decían, eso no es de Dios, porque las escrituras dicen esto, esto, esto y esto. Y no aceptaban el nuevo nacimiento a través primeramente de Juan el Bautista y luego de Cristo, a través de la sangre y a través del Espíritu Santo. Usted ve que no hay una cosa peor en esta vida que estar errónea a algo que Dios te está diciendo. Y que tú sigas afirmando y diciendo, yo tengo el mejor pastor, el que mejor predica, el que me enseña esto en la palabra. Y no acepto eso nuevo de Dios que usted me está diciendo porque eso no está en la palabra. Así le decían a Jesús. Y por eso no creyeron. Dele la vuelta a la página y vaya ahí mismo que se va a encontrar con el libro de Efesios. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay una vida que solamente la vas a recibir con Cristo. El resto, como lo quieras vivir sin Cristo, es bobería. Y vivir una vida con Cristo, mis amados, no es profesarlo con tu boca, es hacer lo que dice su palabra. Es dar frutos de arrepentimiento. Vivir una vida con Cristo no es que tú digas que eres cristiano y que vas todos los domingos a una iglesia y que llevas 8 años, 10 años, 20 de convertido o de convertida. Esto no es una vida con Cristo. Te han enseñado mal y te han hecho creer eso. Vivir una vida con Cristo es dar frutos de arrepentimientos. Es que hay un cambio de mentalidad en ti, es que hay un cambio, un nuevo nacimiento en ti, es que ya no vives tú, es que ahora vive Cristo en ti, es que tú no te comportas, ni piensas, ni hablas como tú lo hacías antes. Y la gente, ¿por qué, Señor, este proceso? ¿Pero por qué? Porque es de esa manera que Dios te hace en ese nuevo nacimiento, que llevas a ser, te pones como un bebé en el nuevo nacimiento y ahí es donde vienen los procesos como mismo lo tiene un bebé, para que comiences a crecer en Cristo, para que comiences a dar fruto de arrepentimiento. ¿Sabes lo que pasa en muchas iglesias y por qué las personas no crecen? Porque el pastor hace el llamado, la persona hace la confesión o el evangelista, el pastor los bautiza, pero no les da el training, el entrenamiento y no le forme el carácter como dice la palabra. Y lo único que sabe decirle a la persona que Dios te va a ayudar, que arrepiéntete porque te va a llevar el diablo. No, las personas están cansadas de eso, que Dios te va a dar lo que tú estás esperando, que Dios sana, que Dios liberta. Y se enfocan tanto en eso que se olvidan que tienen un bebé recién nacido que necesita ser procesado como mismo lo es un bebé. Se le olvida que tienen un bebé que depende completamente de Cristo y como no conocen de Cristo, el pastor es responsable de enseñarte, de guiarte, de corregirte, de formarte, porque en el nuevo nacimiento tú empiezas desde cero. Desde cero. Y entonces el pastor lo único que sabe hablar, hermanos, bienvenidos, sí, Dios te puede libertar, Dios te va a sanar, crea, tenga fe, hermano, mírese porque si no se lo va a llevar el diablo, que mire esto, que mire lo otro. Pero ¿dónde están las enseñanzas bíblicas? ¿Dónde está la corrección con amor? ¿Dónde está el decirte, vete y abre tu Biblia? Y aquí nadie me va a estar mirando lo que yo diga si no tiene la Biblia abierta. Vete y abre la Biblia y lee conmigo para que tú veas que lo que yo te estoy diciendo, y hay un poder muy poderoso. Algo muy poderoso que pasa. Usted no solamente me puede estar mirando a mí cuando yo lo estoy enseñando. Usted tiene que leer cuando yo estoy leyendo. Usted tiene que buscar lo que yo busco. Él adiestra tus dedos, tus manos para la batalla, dice David. ¿Cómo te vas a adiestrar para la batalla solamente escuchando o viendo? La manera de adiestrarte para la batalla, tus dedos y tus manos, que el Espíritu Santo te adiestre para la batalla, está
es abriendo, leyendo, y ahí Dios te va a adiestrar tus manos y tus dedos para la batalla, dice el salmista, para que tú sepas cómo defenderte en el día malo, para que tú sepas cómo mantenerte firme, para que tú sepas cómo responder ante las situaciones, para que tú sepas cómo se comporta un hijo de Dios y una hija de Dios cuando tiene un nuevo nacimiento. Pero las personas van a la iglesia, míralos en la iglesia, testeando, mirando el teléfono, riéndose con el de al lado, ni tan siquiera abren la Biblia. Ay, porque el pastor lo puso ahí en la pantalla. No. Por eso es que no creces. Dios nada más te pide un tiempo de tu semana entera. Y en ese tiempo vamos a bobear. A mí no me diga, señores, porque yo también iba a bobear a la iglesia. Y nada más quería que el pastor terminara de predicar para que Dios me resolviera el asunto mío. Dios nada más te pide un tiempo. Ese tiempo tienes que desconectarte de todo y enfocarte solamente en eso y abrir esto para que te vayas adiestrando. Cuando comienzas a hacer esto aquí en las enseñanzas, no se te va a dificultar hacerlo en tu casa cuando estés solo, porque va a haber ese querer como el hacer en ti tan fuerte que no vas a esperar solamente, ni te va a ser aburrido ni perezoso abrir la palabra cuando estés solo en tu casa. Vas a tener hambre y sed por leer más, por conocer más, porque cuando estamos aquí tú y yo leyendo, a ti se te despierta, el fuego se te enciende. Pero entonces, cuando Dios te llama y te convoca, de 7 días que tiene a la semana, Dios te llama 1, o puede que te llame 2, y tú le pones dificultad a Dios. Oye, pero quiere que Dios te resuelva todos los asuntos, pero quiere que Dios te lleve para el cielo. ¿Y esto para cuándo? ¿Y esto para cuándo? Esto se cambia a través de esto. Y esto también. ¿Sabías tú que hay gente que están en mucho proceso porque es la única manera que Dios lo tiene con su atención a él? ¿Sabías tú eso? ¿Nunca nadie te ha dicho eso? Déjame decírtelo. Hay gente que no se salen de una prueba, que no se salen de un proceso, porque como diríamos en mi país, son mala hierba. La única manera que están de rodillas y llorando delante de Dios es Dios teniéndolo triturado. Porque de lo contrario, fuga, se van, se pierden. Si Dios le da un poquito nada más, oh, muy bien en la salud, te da un poquito de economía, los muchachitos bien, Señor, gracias. Esa sería tu oración todos los días. No hay un derramamiento del alma, no hay un querer buscar al Jesús, a buscar al Espíritu. No hay eso, porque nada te atrae a Él. La mayoría de las personas que vienen a Cristo, lo único que le atrae es que están siendo triturados y dice, yo he probado todo, lo único que me queda es Cristo que me resuelve este asunto. Y por eso hay personas que Dios prefiere teniéndola como el olivo triturándola todo el tiempo, que ya está fuera ya de los procesos de Dios. Ya es algo extra que Dios tiene que hacer, porque si no, descienden a Egipto. Lloran por descender a Egipto. Mira, cuando estés en tu proceso, y yo sé que la mayoría aquí están en proceso y en prueba, busca tanto de Dios, enamórate tanto de Él, búscalo con tanto anhelo, con tanta desesperación, para que cuando Dios te dé eso que tú estás esperando, hayas cimentado tanto tu fe y tu dependencia de Él, que no te olvides de Él cuando Él te dé eso que tú estás esperando. Cuando venga el tiempo de refrigerio, no te olvides de Él. ¿Cuántos han leído el libro de Deuteronomio? Dios se encargó de que Moisés escribiera en el libro de Deuteronomio todo, léelo completico y vas a ver que los 28 capítulos te hablan, no te olvides de mí. No te olvides de mí cuando te entre a la tierra prometida. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No vayas y no prestes más atención a las bendiciones que yo te voy a dar. No te olvides de mí. Los 28 capítulos te hablan de lo mismo. El Señor insiste una y otra vez. El Señor sabía que el proceso de ellos ya había terminado y que era la hora de pasar a la tierra prometida.
Y como Dios conoce el corazón, que es más perverso que todas las cosas, cogió un libro entero para que Moisés escribiera: no te olvides de mí, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Y muchas personas Dios lo tiene que atraer su atención y ponerlos de rodillas a través de situaciones. Dios nos procesa, sí, pero no todo el tiempo. Hay un tiempo para proceso y hay un tiempo de refrigerio. ¿Y por qué tú ves que hay personas que nunca tienen ese refrigerio? Eso no es bíblico, que tú todo el tiempo estés llorando, afligida, procesada. No, todo tiene un tiempo de caducidad. Todo lo que empieza termina. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y vas a ver por qué te lo volví a repetir. El viejo hombre, ¿qué simboliza? Tu vieja mentalidad, que sirve a tus propios intereses egoístas, pasiones y deseos. Todo esto es sepultado, es crucificado juntamente con Cristo. Algunas personas creen que el bautismo en agua no es importante como para prestarle mucha atención. Y te voy a mostrar lo importante que es el bautismo y que fue una ordenanza de Dios. Ve a Marcos 16, en el versículo 15 y 16. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Voy a hacer un paréntesis aquí rapidito. Pastora, ¿qué significa ir por todo el mundo? ¿Sabes lo que significa ir por todo el mundo? En el mundo donde tú te mueves. No tienes que tener un micrófono en mano. No tienes que tener ninguno de los 5 ministerios, porque Esteban era un diácono y no lo tenía. Y estaba lleno del Espíritu Santo. No tienes que ser un profeta, un pastor. Ir por todo el mundo es donde tú te mueves, en tu trabajo, en tu universidad, en la escuela, en tu casa, en tu barrio. Id en el Espíritu, id con tu boca y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿es importante el bautismo o no? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe obedecer a través de la fe. Y el bautismo, que según Cristo es un requisito para la salvación del alma de quien lo recibe. Y lo vemos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 16:16. Pero hay una pequeña confusión aquí. Y con esto cierro. Hechos 2. Vete al libro de Hechos 2, cuando Pedro dice: y bautícese en el nombre de Jesucristo. Entonces, por este texto mal interpretado, hay muchas iglesias que no creen en la Trinidad y que dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. El bautismo no es en el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te voy a mostrar por qué Pedro dijo esto ahora. Mira todo lo que te estoy dando para que no te dejes engañar. Te lo digo porque a mí han venido personas que me han dicho: no, el bautismo es en el nombre de Jesús y no en el nombre de la Trinidad. La Trinidad no existe, etcétera, etcétera. Pedro, aunque no tenemos ahora, ni es el caso hoy, para entrar en esto, pero yo lo he dado en otras enseñanzas, por qué si existe la Trinidad. ¿Ya? Y creo que hablé mucho de esto en el señorío del Espíritu Santo. Y esa prédica está en mi YouTube. Ahora, Hechos 2:37 al 38. Dice Pedro: reciben el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, son completamente llenados del Espíritu Santo, rebosados. Y Pedro se pone a predicar. El primer discurso de Pedro. Dice las Escrituras:
en el 37. Al oír esto, después de todo el discurso que dio Pedro, presta atención aquí para que no se deje engañar. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos dijeron: estamos perdidos. Mira todo lo que este hombre ha predicado. Nosotros no tenemos la salvación. Nosotros queremos esa salvación. ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo en el 38, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para redención de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro dijo: bautícense en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo? La gente que dicen esto usa mucho ese versículo. Notemos algo. Dice el don del Espíritu Santo. No dice: y recibiréis los dones del Espíritu Santo. No está hablando en plural, está hablando en singular. El don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Bautícense en agua para que reciban al Espíritu Santo. Bautizarse en la Trinidad. ¿Qué hizo Pedro? Decirlo por otro camino, para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? En otras palabras, el Espíritu Santo, porque está hablando en singular. Ahora vemos en la Biblia que Pablo habla de los dones del Espíritu Santo. Está hablando en plural. Los dones del Espíritu Santo. Pero aquí Pedro está hablando en singular. Primera persona. El Espíritu Santo. Entonces Pedro está diciendo: bautícense para que se arrepientan y reciban el Espíritu Santo. No está dejando plasmada la Trinidad. Está claramente. ¿Qué dice Juan 14:16? ¿Qué dijo Jesús? Les conviene que yo me vaya para enviarles ¿a quién? Al Consolador. ¿Dónde está el Consolador? Cuando te estás bautizando. ¿Dónde lo recibes? Cuando te estás bautizando. Y viene a vivir y a morar dentro de ti. ¿Por qué es tan importante el señorío del Espíritu Santo, el bautismo en la Santísima Trinidad? Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Te acuerdas de lo que te hablé del sello? Cuando tú te bautizas, así como cuando Cristo se bautizó y vino el Espíritu Santo y descendió en forma de paloma, asimismo, cuando tú te bautizas, viene el Espíritu Santo y te sella para la redención que Cristo nos ha prometido. Fuiste crucificado con él, fuiste sepultado con él y resucitaste juntamente con él. Cuando resucitas juntamente con él, cuando te sumerges en las aguas y surges de ella, viene el Espíritu Santo y te sella para el día de la redención. El último que dije fue Efesios 1:13-14. ¿Ha quedado completamente claro la importancia del bautismo en agua? Que se bautice en la Trinidad,